La relación entre Estados Unidos y México ha vuelto a entrar en una espiral de tensión. Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Donald Trump ha tomado decisiones drásticas que han sacudido el equilibrio entre ambas naciones. Sanciones económicas, militarización de la frontera y una posible intervención directa contra los cárteles han puesto en jaque la estabilidad de la región. Pero, ¿es esto solo una estrategia política o estamos ante el principio de un conflicto que podría cambiar para siempre la relación entre ambos países? ¿Por qué Trump ha tomado estas decisiones radicales? ¿Está México preparado para responder o está a punto de ceder ante la presión? ¿Cómo afectará esta crisis a la economía global? Hoy exploraremos el origen de esta enemistad, las decisiones políticas que han llevado a este punto crítico y las posibles consecuencias de una guerra comercial, diplomática o incluso militar. Donald Trump no odia a México por casualidad. Su enemistad con el país comenzó desde antes de llegar a la Casa Blanca, y su regreso al poder solo ha intensificado el conflicto. ¿Cómo pasamos de simples disputas comerciales a una de las tensiones diplomáticas más peligrosas de los últimos tiempos? Para entender por qué la relación entre Donald Trump y México es tan tensa en 2025, debemos remontarnos a 2016, cuando Trump lanzó su primera campaña presidencial con una retórica incendiaria contra México y los inmigrantes latinos. Desde el primer día, dejó claro que México no era un aliado, sino un problema. Trump construyó su campaña en torno a una promesa contundente: construir un muro fronterizo para detener la invasión de migrantes mexicanos. Sus discursos lo repetía una y otra vez: México no manda a lo mejor de su gente, nos envían criminales, traficantes y violadores. Durante su primer mandato, Trump llevó su retórica a la acción. Ordenó la construcción del muro fronterizo, desviando fondos militares para financiarlo. Aunque nunca logró que México pagara por él, como prometió, sí endureció las políticas migratorias, separando familias en la frontera y aplicando una política de tolerancia cero. En el ámbito comercial, Trump presionó para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dando lugar al actual TMC, un acuerdo que impuso reglas más estrictas para México y Canadá, beneficiando en gran medida a las empresas estadounidenses. Después de perder las elecciones en 2020 y volver en 2025, Trump no ha perdido tiempo en retomar su agenda contra México. Solo que ahora, sus políticas han escalado aún más. La declaración de los cárteles como organizaciones terroristas, los nuevos aranceles y la militarización de la frontera han llevado la relación a un punto crítico. Para Trump, México es el chivo expiatorio perfecto. Sus políticas están diseñadas para reforzar su base electoral y proyectar una imagen de liderazgo implacable. Pero la gran pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? Si crees que la retórica es el único problema, espera a ver cómo la nueva estrategia de Trump contra los cárteles mexicanos puede cambiarlo todo. Estados Unidos siempre ha combatido a los cárteles de la droga, pero nunca como ahora. Con la designación de los cárteles mexicanos como terroristas, Trump ha abierto la puerta a intervenciones militares en territorio mexicano. ¿Estamos ante una nueva fase del conflicto entre ambos países? En un movimiento sin precedentes, Donald Trump ha declarado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Esta designación, que hasta ahora se había reservado para grupos como ISIS y Al-Qaeda, transforma completamente la manera en que Estados Unidos puede enfrentar el narcotráfico en México. Al ser considerados terroristas, Estados Unidos puede aplicar sanciones financieras extremas, congelar activos de cualquier persona o empresa que tenga vínculos con estos grupos y, lo más preocupante, realizar operaciones militares directas en su contra, incluso sin el consentimiento del gobierno mexicano.
Oficialmente, la Casa Blanca ha dicho que no tiene planes inmediatos de desplegar tropas en México. No obstante, fuentes cercanas al Pentágono han insinuado que la estrategia podría incluir ataques con drones, misiones encubiertas y ciberoperaciones para desmantelar redes de tráfico de drogas. El gobierno mexicano ha rechazado enérgicamente esta posibilidad, advirtiendo que cualquier incursión militar estadounidense sería considerada una violación de la soberanía nacional. Además de su ofensiva contra los cárteles, Trump ha ordenado el cierre de rutas migratorias legales, endureciendo los requisitos de asilo y limitando la cantidad de visas para mexicanos y latinoamericanos. Esta política ha provocado una crisis humanitaria en la frontera, con miles de personas atrapadas en campamentos improvisados. Pero la medida más insólita de todas ha sido la orden de Trump de que todas las agencias federales de Estados Unidos se refieran al Golfo de México como Golfo de América. Aunque este cambio no tiene validez internacional, es visto como un acto de provocación política y una afrenta directa a México. La declaración de los cárteles como terroristas, el cierre migratorio y las tensiones diplomáticas han elevado el conflicto entre Estados Unidos y México a niveles peligrosos. Ahora nos preguntamos, ¿esta crisis se mantendrá en el ámbito político o se convertirá en una guerra económica? La siguiente batalla no se librará en la frontera ni con tropas, sino con aranceles y sanciones económicas. Descubre cómo la guerra comercial entre ambos países podría desestabilizar América del Norte. Donald Trump asegura que México se ha aprovechado de Estados Unidos durante décadas y ahora está decidido a cambiar las reglas del juego. Con aranceles del 25% sobre productos clave, ¿está protegiendo a Estados Unidos o está provocando una crisis económica que afectará a todo el continente? La crisis entre México y Estados Unidos no solo se libra en la frontera o en la lucha contra el narcotráfico. Ahora, la batalla ha llegado al campo económico. Trump ha impuesto aranceles del 25% a productos clave mexicanos, afectando industrias como la automotriz, la manufactura y la agroexportación. Su justificación es simple. Asegura que México ha abusado de la relación comercial y que estos aranceles son necesarios para proteger los empleos estadounidenses. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Las nuevas tarifas golpean directamente a sectores estratégicos de la economía mexicana. Empresas automotrices, productoras de aguacates, cerveceras y maquiladoras ven en peligro su acceso privilegiado al mercado estadounidense. Pero lo que Trump no menciona es que estos aranceles también afectan a empresas y consumidores estadounidenses. Muchas compañías dependen de insumos mexicanos y el coste de producción aumentará drásticamente, lo que podría llevar a despidos y precios más altos para los consumidores. El gobierno mexicano no se demoró en responder. Ha impuesto aranceles de represalia a productos estadounidenses clave, como el maíz, la carne de cerdo y la maquinaria industrial. Esto ha provocado una ola de protestas entre empresarios y agricultores en ambos países. Los expertos advierten que esta escalada podría llevar a un colapso económico en América del Norte, afectando las cadenas de suministro y aumentando el desempleo. Además de los aranceles, la administración de Trump ha iniciado una investigación comercial alegando que México está manipulando su mercado laboral y ambiental para obtener ventajas competitivas. Este tipo de investigaciones suelen ser el primer paso antes de aplicar más restricciones o sanciones comerciales. Si Estados Unidos decide tomar medidas adicionales, México podría perder aún más acceso al mercado estadounidense, lo que afectaría directamente su crecimiento económico. La relación comercial entre Estados Unidos y México ha sido una de las más exitosas del mundo, pero ahora está en riesgo de colapsar. Si ambas naciones no logran un acuerdo, podríamos estar viendo el inicio de una crisis económica a nivel continental. Pero mientras la guerra comercial escala, el gobierno mexicano también está moviendo sus fichas. Descubre a continuación cómo México está respondiendo a la presión de Trump con nuevas alianzas y estrategias diplomáticas. Trump ha lanzado su ofensiva contra México, pero México no se ha quedado de brazos cruzados. ¿Cómo está respondiendo el gobierno mexicano? ¿Puede México sobrevivir sin su principal socio comercial?
Ante la presión de Trump, el gobierno mexicano ha tomado una postura firme. No se trata solo de responder a los aranceles y la designación de los cárteles como terroristas, sino de replantear la relación con Estados Unidos en todos los niveles. En una serie de discursos recientes, la presidencia de México ha dejado claro que el país no aceptará imposiciones unilaterales y que está dispuesta a diversificar su comercio y buscar nuevos aliados estratégicos. México ha intensificado su acercamiento con la Unión Europea, China y otros países latinoamericanos en busca de nuevas oportunidades comerciales. En los últimos meses se han firmado acuerdos que permitirán aumentar las exportaciones de productos mexicanos a Europa y Asia. Esto busca reducir la dependencia de Estados Unidos, aunque el desafío es enorme. El 80% de las exportaciones mexicanas todavía tienen como destino el mercado estadounidense. La respuesta no ha sido solo diplomática. A nivel social, han surgido llamados a boicotear productos estadounidenses en México, una estrategia simbólica pero que busca enviar un mensaje claro. Diferentes manifestaciones han tenido lugar en ciudades mexicanas, con ciudadanos protestando contra las políticas de Trump y exigiendo una respuesta más dura por parte del gobierno. El gobierno mexicano también ha recurrido a empresarios y lobbies en Estados Unidos para presionar a la administración Trump. Grandes corporaciones estadounidenses han expresado su preocupación por la guerra comercial y han advertido que esta crisis podría costarle millones de empleos a Estados Unidos. El sector agrícola, en particular, ha sido uno de los más afectados. Los productores de maíz y carne en Estados Unidos dependen de las exportaciones a México y ahora están presionando a la Casa Blanca para que reconsidere su postura. El gobierno mexicano ha dejado claro que no cederá fácilmente, pero la gran incógnita es si estas estrategias serán suficientes para contener la crisis. ¿Logrará México diversificar su comercio a tiempo o se verá forzado a negociar bajo las condiciones de Trump? México no es el único país observando este conflicto. Analizaremos cómo China, la Unión Europea y otras potencias están aprovechando la crisis para mover sus propias piezas en el tablero geopolítico. La crisis entre México y Estados Unidos no es solo un problema bilateral, es una oportunidad para otras potencias globales. Mientras Trump cierra las puertas comerciales a México, China, la Unión Europea y América Latina ya están moviendo sus piezas en el tablero geopolítico. La tensión entre México y Estados Unidos ha generado una reacción inmediata en el resto del mundo. Mientras Washington endurece sus políticas comerciales y migratorias, otras potencias están aprovechando la oportunidad para fortalecer su presencia en América Latina. Desde hace años, China ha intentado ampliar su influencia en América Latina, pero la fuerte relación comercial entre México y Estados Unidos había sido un obstáculo. Ahora, con los nuevos aranceles y la incertidumbre sobre el TEMEC, Pekín está acelerando sus inversiones en sectores estratégicos mexicanos. Empresas chinas han comenzado a establecer fábricas en México, ofreciendo a las empresas locales una alternativa a las cadenas de suministro estadounidenses. Además, el gobierno chino ha ofrecido financiamiento para proyectos de infraestructura en puertos y ferrocarriles que podrían fortalecer el comercio entre México y Asia. Europa también ha reaccionado rápidamente. La Unión Europea ha ofrecido a México ampliar su acuerdo comercial, reduciendo aranceles y facilitando la exportación de productos mexicanos al mercado europeo. Este movimiento busca compensar las pérdidas derivadas del conflicto con Estados Unidos. Algunos analistas señalan que la Unión Europea ve en México un socio clave para reducir su propia dependencia de China y Estados Unidos, en un mundo donde las tensiones comerciales se han convertido en una nueva forma de guerra geopolítica. El conflicto también ha llevado a un reajuste en las relaciones dentro de América Latina. Brasil, Argentina y Chile han mostrado interés en aumentar el comercio con México, viendo la crisis con Estados Unidos como una oportunidad para fortalecer la integración económica
política regional. No obstante, algunos países temen que la inestabilidad entre México y Estados Unidos pueda tener efectos negativos en toda la región, afectando el flujo de inversiones y la estabilidad económica. El conflicto comercial entre México y Estados Unidos podría ser solo el principio de un cambio más grande en la economía global. Si México logra diversificar sus alianzas y reducir su dependencia de Washington, podríamos estar viendo el inicio de una nueva etapa en la geopolítica mundial. Pero, ¿hay salida a esta crisis? A continuación, analizaremos los posibles escenarios para el futuro de la relación entre México y Estados Unidos. ¿Guerra comercial prolongada o un pacto obligado? México y Estados Unidos están en una encrucijada. ¿Seguirán escalando el conflicto o encontrarán un punto de negociación? Si la crisis continúa, las consecuencias económicas podrían ser devastadoras para ambos países. Pero si negocian, ¿bajo qué condiciones? La relación entre México y Estados Unidos nunca ha sido fácil, pero en 2025 está en su punto más crítico. Con la guerra comercial en marcha, la militarización de la frontera y la presión de aliados internacionales, ambos países enfrentan decisiones que definirán el futuro de América del Norte. ¿Estamos al borde de una guerra comercial prolongada o veremos un pacto forzado por la presión económica y política? A medida que las empresas y los sectores agrícolas en ambos países sienten el impacto de la guerra comercial, la presión sobre Trump y el gobierno mexicano aumenta. Empresarios, legisladores y líderes internacionales están exigiendo una solución que evite una recesión regional. En este escenario, Estados Unidos y México podrían negociar un nuevo acuerdo comercial con concesiones en temas clave como migración y seguridad fronteriza. Esto podría implicar un control más estricto en la frontera a cambio de la eliminación de aranceles. Si Trump mantiene su postura de línea dura y México no cede, la crisis podría agravarse. Más aranceles, restricciones comerciales y el aislamiento de México en el mercado estadounidense podrían llevar a una recesión en el país, afectando el empleo y la inversión extranjera. En este caso, México tendría que acelerar sus acuerdos con China, la Unión Europea y América Latina para sobrevivir sin el mercado estadounidense. Si la situación con los cárteles se intensifica y Estados Unidos decide realizar incursiones militares en territorio mexicano, la crisis tomaría un giro peligroso. México respondería diplomáticamente, pero la relación bilateral quedaría gravemente dañada por años. Este sería el peor escenario posible, con implicaciones en la seguridad regional y una crisis diplomática de gran escala. La crisis entre México y Estados Unidos es un reflejo de la nueva realidad geopolítica mundial, donde las relaciones internacionales se están redefiniendo a gran velocidad. Las próximas decisiones de Trump y del gobierno mexicano determinarán si esta crisis se convierte en una oportunidad de renegociación o en una fractura irreparable entre ambos países. Pero hay algo claro: la relación entre México y Estados Unidos nunca volverá a ser la misma. En la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. La relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una de sus etapas más críticas. Lo que ocurra en los próximos meses definirá el futuro económico y político de América del Norte. México ha cruzado una línea sin retorno. A finales de febrero de 2025, en una operación relámpago, el gobierno extraditó a 29 de los narcotraficantes más peligrosos a Estados Unidos. Un golpe que, según algunos, representa el mayor avance en la lucha contra el crimen, pero que otros advierten que puede desatar una tormenta de sangre y caos en el país. ¿Por qué México aceptó entregar a estos hombres sin un juicio público? ¿Fue un acto de soberanía o una sumisión total a Estados Unidos? Y lo más importante, ¿qué significa esto para el futuro de la violencia en el país? ¿Realmente estamos más cerca de la paz o más cerca del abismo? Desentrañaremos la verdad detrás de la extradición masiva que sacudió a México en 2025. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es lo que te han contado.
Para entender lo que está ocurriendo en México hoy, primero hay que mirar al pasado. La extradición de narcotraficantes a Estados Unidos no es nueva, pero nunca había sido tan masiva ni tan polémica. Esta historia se remonta a los años 80, cuando los cárteles mexicanos pasaron de ser simples intermediarios a convertirse en imperios del crimen. Los primeros en caer fueron los líderes del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, acusados del asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena. Pero la estrategia de extradición tomó fuerza con Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo, quien en 2007 fue entregado a Estados Unidos en un operativo que marcó el inicio de una nueva era en la guerra contra el narco. Desde entonces, Washington ha presionado constantemente a México para que entregue a sus criminales más buscados. Para Estados Unidos, la extradición es la mejor forma de garantizar justicia, evitar fugas y desmantelar organizaciones desde la raíz. Pero para México, entregar a sus capos es reconocer que su sistema de justicia es incapaz de procesarlos. Es una cuestión de seguridad, pero también de soberanía. A lo largo de los años, cada extradición ha traído consigo una misma pregunta: ¿realmente ayuda a pacificar México o solo es una estrategia para proteger a Estados Unidos? Pero lo que ocurrió a finales de febrero de 2025 no tiene precedentes. Nunca antes México había enviado a tantos capos a Estados Unidos en un solo movimiento. Y lo más inquietante, la rapidez con la que ocurrió. Fue un golpe quirúrgico, un operativo que nadie vio venir. En la madrugada del 27 de febrero de 2025, en cuestión de horas, México extraditó a 29 de los narcotraficantes más buscados a Estados Unidos. Un despliegue coordinado con Washington que dejó fuera de juego a los cárteles. Pero, ¿cómo fue posible? La orden vino desde lo más alto. En una decisión que tomó por sorpresa incluso a algunos sectores del gobierno, la administración de Claudia Sheinbaum ejecutó la extradición masiva en respuesta a la creciente presión de Estados Unidos que exigía medidas concretas contra el crimen organizado. Todo ocurrió en absoluto secreto. Mientras el país dormía, equipos de élite de la Guardia Nacional y el Ejército trasladaron a los prisioneros desde diversas cárceles hasta un punto estratégico en la Ciudad de México. El operativo fue diseñado para evitar cualquier intento de fuga o reacción de los cárteles. No hubo filtraciones, no hubo anuncios previos. Para cuando el público se enteró, los narcos ya estaban en suelo estadounidense. Pero hay algo más. Esta extradición no solo fue un mensaje para los cárteles, sino también para Washington. La Casa Blanca, con Donald Trump nuevamente en el poder, había exigido medidas drásticas, y México respondió. ¿Casualidad? Difícil de creer, pero lo que pocos saben es que esta operación relámpago también generó preguntas incómodas. ¿Se siguió el debido proceso? ¿Hubo juicios justos o simplemente se entregaron prisioneros bajo presión? Y, lo más peligroso, ¿cómo van a reaccionar los cárteles ante esta traición del Estado? Porque si algo ha demostrado la historia del narcotráfico en México es que cuando los cárteles son golpeados, contraatacan. Un operativo secreto, una extradición sin precedentes y un narco completamente descolocado. ¿Qué pasará ahora? ¿Es este el principio del fin o solo el inicio de algo peor? Si crees que este es el mayor golpe al narcotráfico en la historia de México, suscríbete al canal y sigue con nosotros esta historia que aún está lejos de terminar. Algo no cuadra. En un país donde la burocracia puede hacer que un juicio dure años, ¿cómo es posible que 29 narcotraficantes fueran enviados a Estados Unidos en cuestión de horas? ¿Qué procesos se aceleraron? ¿Qué documentos se omitieron? Y lo más importante, ¿fue una extradición legal o simplemente una entrega forzada? El gobierno de México ha asegurado que todo se realizó conforme a la ley, pero analistas legales no están tan convencidos. Normalmente una extradición requiere un largo proceso judicial,
con revisiones, apelaciones y, en muchos casos, años de espera. En esta ocasión, no hubo nada de eso. Los expedientes fueron cerrados de golpe y los acusados salieron del país sin posibilidad de defenderse. Familiares de los extraditados han denunciado que nunca se les notificó oficialmente sobre el traslado. Algunos ni siquiera habían recibido sentencia definitiva en México. Se los llevaron sin previo aviso, dice el abogado de uno de los acusados. No hubo derecho a defensa. Fue un acto político, no un acto de justicia. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Según fuentes cercanas al gobierno, la presión de Washington fue clave en este proceso. Donald Trump, en su segundo mandato, había exigido medidas contundentes contra el narcotráfico. Su administración amenazó con imponer sanciones económicas si México no actuaba de inmediato. ¿Fue esta extradición una decisión soberana o una sumisión ante el poder estadounidense? Pero más allá de la legalidad del proceso, hay una pregunta aún más peligrosa. ¿Qué sigue ahora? Porque si los cárteles interpretan esto como una traición del gobierno, México podría estar a punto de enfrentar la mayor ola de violencia de los últimos años. El golpe fue directo, pero la respuesta no tardó en llegar. A las pocas horas de la extradición masiva, los cárteles comenzaron a moverse. En varios estados aparecieron narcomantas con mensajes claros: el gobierno traicionó, habrá consecuencias. Y las consecuencias no tardaron en sentirse. En Tamaulipas, sicarios incendiaron camiones en las carreteras, paralizando el tránsito. En Michoacán, un convoy armado emboscó a una patrulla de la Guardia Nacional, dejando múltiples bajas. Y en el norte del país, la amenaza es aún más clara. Los cárteles han declarado código rojo y están reagrupando fuerzas. El mensaje del crimen organizado es claro. Si el gobierno de México pensó que podía desmantelar sus redes con una extradición masiva, se equivocó. Pero la gran pregunta es, ¿estaba preparado el gobierno para esta reacción? La administración de Claudia Sheinbaum ha prometido que no dará un solo paso atrás, desplegando miles de elementos del ejército en las zonas más afectadas. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que cuando el narco se siente acorralado, su respuesta es brutal. Y lo peor es que esto podría ser solo el inicio. Existen informes de inteligencia que advierten que algunos cárteles podrían empezar a atacar objetivos estratégicos, estaciones de policía, instalaciones militares, incluso funcionarios del gobierno. Si esto ocurre, México no solo estaría enfrentando una crisis de seguridad, sino una posible guerra interna entre el Estado y el crimen organizado. Pero hay un actor más en esta historia, uno que no puede quedarse de brazos cruzados. ¿Cómo responderá Estados Unidos ante esta nueva ola de violencia? Y lo más importante, ¿qué significa esto para la relación entre ambos países? La venganza del narco no se detiene, y cada día la tensión en México aumenta. Las represalias de los cárteles podrían encender la mecha de una crisis aún mayor. ¿Qué crees que significa esto para el futuro de la seguridad en México? Si consideras que la respuesta de los cárteles es la prueba de una falla sistémica que debe cambiar, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en cada paso de esta historia. Tu voz es clave para entender lo que viene. Estados Unidos ha ganado esta batalla, pero la guerra está lejos de terminar. La Casa Blanca celebró la extradición de los 29 narcotraficantes como un logro histórico, pero detrás de las declaraciones oficiales hay algo más en juego. Para Washington, la crisis del narcotráfico no es solo un problema mexicano, sino una amenaza directa para la seguridad nacional. Con el fentanilo matando a más de 100.000 estadounidenses al año, el gobierno de Trump ha endurecido su postura, presionando a México como nunca antes.
legales. Y si México no cumple, las consecuencias pueden ser devastadoras. Trump ha declarado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una decisión que permite a Estados Unidos intervenir directamente en territorio mexicano sin necesidad de aprobación del gobierno. Pero aquí es donde la historia toma un giro aún más peligroso. Hay sectores dentro del gobierno de Estados Unidos que están presionando por una política de mano dura, sanciones económicas, restricción de visas a funcionarios mexicanos e incluso la posibilidad de operaciones militares encubiertas en territorio mexicano. La gran pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesto a ceder el gobierno mexicano? Porque si la violencia sigue escalando y Estados Unidos decide tomar medidas unilaterales, México podría enfrentar un nivel de injerencia extranjera sin precedentes en su historia reciente. Y en la siguiente sección vamos a analizar lo más inquietante. ¿Qué pasará ahora? ¿Se repetirá la historia con más violencia y más sangre? ¿O esta extradición marcará el inicio de un cambio real? El futuro de México está en juego. México ha tomado una decisión que marcará su historia. La extradición de 29 narcotraficantes fue un golpe sin precedentes, pero también un movimiento que podría traer consecuencias devastadoras. Mientras el gobierno celebra su victoria, los cárteles reagrupan fuerzas, la violencia se intensifica y la sombra de Estados Unidos se cierne sobre el país más que nunca. ¿Estamos viendo el principio del fin del narcotráfico en México o el inicio de una guerra aún más sangrienta? ¿Es esta una estrategia efectiva o solo una jugada política que terminará en más caos? Las próximas semanas serán clave para definir el destino de la nación. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que esta extradición hará que México sea un país más seguro o solo traerá más violencia? Déjanos tu opinión en los comentarios y no te pierdas los videos que se muestran a continuación. La geopolítica a nivel mundial sigue en constante tensión y tú estás aquí para vivirlo y descubrir todos los entresijos.